Hola, ¿qué tal amigos? Diversas reacciones se han conocido en el país luego de hacerse pública la triste noticia de la acción violenta y sexual de la cual fue objeto una menor de 12 años de la comunidad en Vera, en Pueblo Rico, Risaralda. Mientras la alta sociedad, o sea, sociedad con Z y W, la alta sociedad colombiana lloraba en pila porque un periodista relacionó al hijo de la columnista de Semana Vicky Dávila, refiriéndose a que era nieto de un traqueto paramilitar en el Cesar, que todos lo conocemos, Lucas Génico, ¿no? Mientras la gente, la hipocresía colombiana lloraba por eso, porque era la catástrofe del mundo, 7 militares estaban abusando sexualmente de una niña en Vera, con el silencio cómplice de esa misma sociedad. Obviamente que eso causó diversas reacciones a través de las redes sociales y vamos a empezar a mirar cómo reaccionaron algunas personalidades y personas del común. Vamos a citar primero la reacción del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque de una vez aprovechó en su programa de todos los días para lanzarse un discurso politiquero de que vamos a estrenar, no les extrañe que estrenemos la cadena perpetua con ustedes. Eso es hacer populismo. Él sabe muy bien, mejor que nadie, que esa ley todavía no se puede aplicar. Y no se le puede aplicar a esos soldados, para empezar por ahí, porque todavía la ley no está en vigencia. Entonces, que se deje inventar cosas de estar distrayendo y aprovechando un caso trágico, una verdadera tragedia familiar, para afianzarse políticamente, haciendo populismo con una ley que mucha gente dice que no va a pasar. La Corte Constitucional tendrá que negarla y ahí comenzarán entonces lo que ellos quieren, una campaña de reforma de la Constitución Nacional, hacer una sola corte o poner la justicia más a su acomodo para proteger el nombre de Álvaro Uribe Vélez, que es lo que a ellos les interesa, garantizarle la impunidad de por vida a ese señor. Pero ese no es el tema hoy, sino hablar de las reacciones. Y también dijo a través de su cuenta en Twitter lo siguiente el presidente Iván Duque: Colombia debe enfrentar con contundencia y drasticidad cualquier agresión a un menor. Nos duele que se señale a miembros de la fuerza pública de violar a una niña indígena. Iremos hasta el fondo de las investigaciones. Señor presidente, ¿usted qué es lo que le duele? O sea, yo pensé que iba a decir que le duele que haya sido violentada sexualmente una niña indígena en Vera, pero le duele es la reputación de las fuerzas militares. ¿Pero qué es lo que le duele a usted? Que ellos los puedan calificar de ser cochinos por violar a una niña indígena, una pinche indígena. ¿Eso es lo que a usted le duele? Que le digan que son cochinos porque se rebajaron tanto. ¿Le duele eso? ¿Le duele que no haya sido como una niña del común de sangre azul? Pues con ninguna, no se trata de eso. Pero le duele, realmente es lo que se piense de la fuerza militar, el dolor de la niña no, y de la familia. Realmente, señor presidente, deja mucho que decir. Otra reacción que también ha causado mucho rechazo en las redes sociales fue la que dio la señora senadora María Fernanda Cabal, que muchos pensarán que es verdad que... No, yo lo digo aquí por jocosidad. Pero mire lo que dijo esta señora: mucho cuidado con esto, mi indefensa, que no sea un falso positivo como ha sucedido antes. Realmente, señora, usted no le da asco con usted misma al decir eso. ¿Dónde está su solidaridad como mujer? Que no sea un falso positivo. Les recuerdo que los que son expertos en falsos positivos son la gente de su partido, el partido que usted defiende, el partido que la rodea a usted, incluso la cúpula militar que usted muy bien recomendó que la nombraran. Esa cúpula militar que desde el presidente de Educación, de su recomendación, que viene infectada con falsos positivos, son ellos los que son expertos. Para usted, la señora, esa comunidad indígena, se inventó eso, pues, para culpar a los pobres militares. No se trata de eso. Y sabe que una cosa, señora María Fernanda Cabal, para su dolor, y ojalá sea capaz de pedir disculpas. De los 7 militares acusados, 6 aceptaron los cargos. Aceptaron haber violentado sexualmente a la niña. Eso lo dio ya a conocer la fiscalía, que ya le imputaron cargo a 6 militares de esos por acceso carnal violento a menor de 14 años. Pida disculpas, porque no fue un falso positivo como usted y el círculo que la rodea está acostumbrado a hacer falsos positivos para seguir reinando en el poder, gracias a la gente inocente que creen en ustedes. Otra reacción que encontré de un miembro del Centro Democrático fue la de Alfredo Rangel, una persona que nos vendían como experto en RCN. Yo por eso siento risa cuando veo en los noticieros y que nos muestran unos expertos para afianzar una mentira que ellos están echando y envolver más gente. Sacan, por ejemplo, y que el experto en movilidad, cuando quieren vender algo, una ley que les conviene a ellos, el experto en movilidad tal. ¿Dónde se gradúan? ¿Dónde dan eso?
esos diplomas de experto en movilidad. Y así era ese señor Alfredo Rangel, lo vendían como el experto en no sé qué, politólogo. Mire lo que dijo: la izquierda está feliz pensando que a los miembros del ejército los condenarán a cadena perpetua, y en cambio por el mismo delito a las FARC les dieron curules en el Congreso. ¡Qué doble moral! ¿Cómo se le ocurre a un señor decir eso, hombre? O sea, no tenía más nada que decir. Los niños son iguales, no importa quién nos haya violentado, sea las FARC, sean las BACRIM, sean los militares, sean los sacerdotes, sean los pastores, los políticos, el quien sea, son iguales. ¿Cómo va? Entonces, perdonemos a los militares porque las FARC tienen curules en el Congreso. Ese es el pensamiento mezquino de algunas personas del Centro Democrático. Yo tampoco voy a decir que algunos no han reaccionado como debe ser. Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia rechazó con indignación ese suceso y dijo que cayera todo el peso de la ley sobre esos militares. Fue una opinión más sensata. Uno tampoco puede estar pensando que únicamente son los afectos de uno los que son sensatos, y no, allá también hay gente que en algunas cosas opinan reaccionan porque no comparten eso. Muchas veces nos han hecho creer de que son casos aislados. Es que por eso es que mucha gente odia totalmente a las FARC, y todo lo que pasa en materia delincuencial son las FARC. Y cuando se estaba dando el debate de la cadena perpetua, muchos decían: sí, para que yo estoy de acuerdo que se le apliquen rápido esa cadena perpetua a Timochenko, a Santrich, a Iván Márquez, que no sé qué, porque a la prensa le inculcó a la gente que aquí los únicos violadores eran miembros de la FARC, los únicos drogadictos eran miembros de la FARC, los únicos asesinos eran miembros de la FARC, los únicos cocaleros eran miembros de la FARC, cuando eso hay de todo en todas partes. Entonces, en la FARC hay gente que hace sus cosas, pero hay gente que no las hace. Lo mismo pasa en la policía, lo mismo pasa en la fuerza militar y en todos los partidos políticos. Entonces, cuando son miembros de las fuerzas militares, son casos aislados. Por eso mucha gente nos decía: aprueben la cadena perpetua para que se la apliquen al general tal. Apliquen la cadena perpetua para que al oficial tal, al soldado tal. Nunca la gente, o al sacerdote tal, o al pastor tal. La gente decía era a las FARC, porque ese fue el privilegio que les hizo creer los medios de comunicación, era exclusivo de los grupos guerrilleros. Por ejemplo, la FM tituló una vez: ONU halló 3 casos de abuso sexual que involucrarían a militares. El representante en Colombia del Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, aseguró que se encontraron 3 casos de violencia sexual en los que estarían involucrados uniformados del ejército. Eso se publicó el 28 de febrero de este año 2020. El Espectador también nos trajo esta nota: militar que abusó sexualmente de por lo menos 5 subalternos no podrá volver al ejército. 5 cadetes se quejaron de que, mientras dormían, Álvaro Jr. Howard Orozco les tocó los genitales sin su consentimiento. Aunque el oficial buscaba volver a la institución con una demanda, el Consejo de Estado negó sus pretensiones. Eso salió en Noticias el 18 de febrero de 2020 y no fue en un periódico de la izquierda. El mismo Espectador sacó esta nota: por orden de un juez, Ejército se disculpará por violación de niña en Tame. El hecho ocurrió en 2010 cuando la menor fue sacada a la fuerza de su casa y violentada sexualmente por parte del subteniente Raúl Muñoz Linares, quien paga una condena de 60 años de prisión. El acto se hará en cumplimiento de un fallo judicial. Ustedes recordarán que allá en Tame, Arauca, no solamente se violentó sexualmente a la niña, sino que se le quitó la vida a 3 niños, miembros del Ejército Nacional. Luego de abusarlos sexualmente, los enterró, desapareció su cuerpo hasta que fueron encontrados. Obviamente eso sucedió. Allá fue un miembro del ejército. Eso lo escribió El Espectador, no fue un diario comunista. El mismo Espectador también señaló esta nota: me siento abandonada y perseguida, capitana del ejército acusada. Maritza Soto relata el acoso laboral y sexual que ha sufrido de parte de su superior, un coronel y comandante de una fuerza de despliegue rápido, FUDRA, según la queja que interpuso ante la Procuraduría. De acuerdo con su denuncia, soportó humillaciones y ridiculizaciones frente a otros uniformados, además de traslados a sitios de combate, siendo ella oficial administrativa, e insinuaciones sexuales con la promesa de que si accedía le iría mejor. Quiere decir que ni entre ellos mismos se les pasaban las cosas, ¿no? Ni se perdonaban entre ellos mismos. El diario El País publicó esto también. El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles. Documentos a los que ha tenido acceso el país vinculan a batallones con falsos positivos, la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual. Eso se publicó el 5 de junio de 2019. El jefe del ejército a que se refiere esa nota es nada más ni nada menos que Nicasio
Martínez, el excomandante del ejército, relevado recientemente por sus chuzadas y por todos actos delincuenciales. Obviamente que la gente en Twitter también reaccionó frente a eso. Yo no sé filosofar, dijo. Para María Fernanda Cabal, el secuestro y violación de la niña indígena en Vera a manos de militares colombianos en Pueblo Rico, Risaralda, podría tratarse de un falso positivo del resguardo indígena, el centro democrático en su máxima expresión de malparidez humana. El tuitero Eukiko dijo lo siguiente: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, ustedes fueron los artífices de que llegara esa nueva cúpula militar al mando del Ejército Nacional. Ya saben cuántos delitos han cometido en menos de 2 años. Ustedes y su élite militar son la vergüenza nacional. Es verdad que esa cúpula militar fue recomendada por ellos y también por el señor Álvaro Uribe Vélez, es verdad. Y es que eso lo sabía el señor Duque, y realmente eso es lo que estamos viviendo hoy en día, el resultado de un gobierno traqueto que se ha dado la tarea de rescatar el traquetismo y ponerlo nuevamente al servicio de la institucionalidad. Gustavo Bolívar, senador de la Colombia Humana, dijo lo siguiente: María Fernanda Cabal cree que la madre de la niña en Vera inventa un falso positivo sobre su cuerpo para dañar a su gloriosa fuerza letal de asalto. Vieja demente, esta señora avergüenza a la raza humana. Fin del comunicado. Fueron las palabras duras del senador Gustavo Bolívar. Mientras que Gustavo Petro dijo lo siguiente: ella es una de las impulsoras de la cadena perpetua. El delito recién cometido por miembros del ejército contra una menor indígena nos demuestra que el problema no se soluciona cambiando la constitución, sino cambiando la sociedad. Eso es verdad, lo que dice Gustavo Petro, yo también estoy de acuerdo con eso. Además que la cadena perpetua, en vez de endurecer la pena como se lo quisieron vender a la gente, lo que hizo fue buscar poner un mico para favorecer más adelante a los de siempre, a los de cuello blanco, porque ahorita mismo se puede condenar a 60 años, incluso el teniente ese de Tame Arauca está condenado a 60 años, el que violentó a la niña Zamboní también está casi en los 60 años, sin ningún beneficio. Con la cadena perpetua, a los 25 años se puede revisar la pena y si se ha portado bien, pues queda en libertad. O sea que entonces, ¿cuál fue lo que se endureció? ¿Y a quién cree que ustedes van a dejar en libertad? Pues al que dé plata para comprar la certificación de que sí se portó bien. ¿Y quiénes pueden dar esa plata? Los traquetos de cuello blanco. La tuitera Marianini Echeverry dice: mientras para María Fernanda Cabal que los soldados hayan violado a una niña es un falso positivo, para millones de colombianos es un crimen atroz que debe ser castigado. Deberíamos unirnos los millones de colombianos y exigirle que se largue a recoger café. Los buenos somos más, creo. Bueno, eso fueron opiniones de parte y parte. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Realmente, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Dejemos de politizar estos asuntos y que esto no se quede sin castigo realmente, y no miremos por encima del hombro a nadie. Es que aquí todo porque es una niña en Vera, esa es una niña común y corriente, eso ya no la hace más ni menos su cultura indígena. Es más, nosotros somos los que estamos ocupando sus territorios. Ellos son personas más sanas, con más dignidad. Y entonces, ¿dónde está ese feminismo que sale a darse? Ahí está pintada la gran prensa colombiana. Era lo que quería compartir con ustedes. No se lo olviden suscribirse a nuestro canal, opinar a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.